Bueno, esta segunda sesión, bueno, yo soy Nicolás Rebolledo, nos vimos la sesión pasada, yo soy director de diseño y de estrategia de Unit y además soy profesor de diseño de servicios en el Royal College of Art. Esta segunda sesión le hemos puesto el nombre, va a ser un panel, el nombre de viajes de emprendimiento, un poquito para poder pensar y entender la diversidad de modelos de negocio y la diversidad de perspectivas, digamos, que existen en el emprendimiento creativo. Y para eso tenemos a panelistas bastante de lujo, diría yo, y que trabajan en fronteras, en mi opinión, del emprendimiento creativo. Por un lado, tenemos a Yuda Armani, que está acá con nosotros desde Londres. Él es profesor junto conmigo en el Royal College of Art. Muchas gracias, Yuda, por estar acá. Yuda es fundador de In-House Records, es profesor de diseño de servicios del Royal College of Art y principalmente ha estado desarrollando iniciativas diversas que promueven el cambio social desde el 2009. Durante los últimos 12 años ha tratado de trabajar en espacios para comprender la situación de personas sin hogar, por un lado, mucho trabajo en torno a eso, y en torno a los problemas del sistema de justicia. Hoy día nos va a hablar, tiene una práctica, vive en Brighton, tiene una práctica que se llama Public Design, donde en el fondo trabaja en estos distintos emprendimientos creativos y sociales. Yuda nos va a hablar de un proyecto muy interesante que tiene y que sigue trabajando, que es In-House Records. In-House Records es un sello discográfico manejado, gestionado y distribuido por o sea, por internos de prisiones y ex internos de prisiones. Y hoy día está instalado, ahí me va a corregir Yuda, en más de 10 prisiones en Reino Unido. Así que vamos a hablar de emprendimiento creativo desde la música, pero con una fuerte componente, con un fuerte componente social. Y al mismo tiempo nos acompaña acá Trinidad Lopetegui y Sebastián Rojas. Ellos son chilenos, o viven en Chile, por lo menos, no sé, son chilenos, viven en Chile, y ellos son los líderes de la Galería Cima. Por un lado, Trinidad es artista, gestora cultural y es la directora de Galería Cima. Y Sebastián Rojas es músico, productor, crossmedia y actualmente socio fundador y jefe de operaciones y tecnologías de Galería Cima. Galería Cima es una plataforma de exhibición, promoción y comercialización de piezas originales y merchandising de artistas contemporáneos y emergentes, cuya línea investigativa está orientada a fortalecer discursos críticos y pensamiento divergente, confirmando su misión de democratizar el acceso a la cultura. Lo que es muy interesante y una de las razones por las cuales traemos a Galería Cima es que en 2019 su emplazamiento y vista privilegiada sobre la Plaza Dignidad, que queda en el centro de Santiago, la antigua Plaza Baquedano, los motivó a reaccionar frente al estallido social que vivimos en Chile, comunicando en tiempo real lo que ahí estaba ocurriendo a través de redes sociales y su canal de YouTube, amplificando una imagen fidedigna de la era de la posverdad, generando un archivo histórico de memoria para Chile. Lo que pareció interesante de traer a Galería Cima a esta conversación es que, si bien Yuda nos va a hablar del borde del emprendimiento creativo social aplicado quizás desde la creatividad al sector público, a los sistemas de gestión complejos, Galería Cima es una galería de arte emergente que en el fondo discute los problemas sociales que han pasado en Chile y a partir de eso empieza a generar valor cultural. Ambos viajes muy distintos, ambos viajes tratando de encontrar cuáles son los espacios de sustentabilidad, quizás tratando de encontrar cuáles son estos equilibrios entre el valor que se genera y los valores que inspiran cada uno de sus propósitos. Así que vamos a partir con Yuda primero. Les recuerdo que abajo hay una pelotita, un mundo que pueden apretar para poder tener la traducción simultánea. Cada panelista va a hablar en torno a 30, 40 minutos y luego vamos a tener una conversación con preguntas, como lo hicimos la vez pasada. Me ponen todo en el chat, en el Q&A, y yo voy a tratar ahí, tenemos traducción simultánea, pero vamos a tratar de guiar una conversación interesante. Así que muchas gracias por estar acá y te doy el pase, Yuda. Thank you so much, Nicolas, and thank you so much for inviting me here. I'm going to hopefully be able to share with you guys. Thank you so much for that introduction. It's amazing I was about to say it's amazing to be here, but actually I'm still in Brighton, and I'd love to be where you guys are. That sounds amazing. But it's amazing to be invited. So thank you so much for the warm welcome that you've given and the opportunity to be able to share with you. I'm going to share with you 3 journeys
an internal journey, a personal journey, a systemic journey, and then a collaborative one. And through these three journeys, maybe telling a little bit of the story of in-house, but also about how the intersection between creativity and design and entrepreneurship can be of hopefully of value to you. And with that, I think it's important to say that, as Nicolas correctly said, my experience is limited. I operate in decades. So a decade in homelessness, and I'm overseeing a decade in the criminal justice system. So I might be wrong about a lot of things. So if what you hear and what I share is helpful, fantastic. If it's not helpful, then forget it. It doesn't matter, because I could be wrong about everything, and I'm still learning. So I think hopefully that can give you a little bit of a shaping for what we can share. And by all means, please feel free to ask questions in the chat. My Spanish isn't great, so maybe if I could have those questions interpreted, I'm sure they will be. Okay, great. So the first journey that I'd like to explore is our own one, and an internal journey. And it's important because Nicolas mentioned the importance of values, and actually the values, if we are creating something that might have some aspiration of social change, it's important. It was important for me to understand my journey first and the values that I needed. So I'm going to share with you something. I would love to know what people think of this. Do people know what this is? Who painted it? When it was painted? You will probably have a rough idea of when this is. I'll tell you, it's the late 1880s. It's just after the Second Industrial Revolution. And it's painted by a man called Manet. And it's in Folies Bergère, which is a club around the corner from Moulin Rouge. Now, do you know what? I don't know what Manet was thinking when he painted this, but it's one of my favorite paintings because when I first saw it in real life, when you're looking at the lady, you realize that behind her, there's a mirror, right? And then in the mirror, in the top right-hand corner, there's an image of someone wearing a top hat. And the more you look at it, the more you realize that that's supposed to be you, the viewer. Or I don't know if it's supposed to be, that's how I took it. So the provocation really around this and around our journeys is what happens when you look in the mirror and you can't recognize yourself. This was my experience many, many, many years ago when I didn't like what I saw when I looked in the mirror. And this is important because also it's important, certainly in my practice, for engaging in social impact, understanding the narrative and the role of the outsider. When we can't find our place in society because of the color of our skin, or because of our gender, or our nationality, or our neurodiversity, or our disability, or because we're an immigrant, we become an outsider. And the more you can't find a place in society, the further you fall on the outside. I was an outsider in my world, and I needed to change that. And I needed to know what was important for me in order to change that so that I could aspire to be able to be part of something positive in other people's lives. And that forms a practice. Now, I'm not entirely sure about what the components for a practice are. And again, I might be wrong, but I believe, number one, we all have a practice. It's the application of our skills, our methods, and our values. And if we really want to see anybody's practice, we look at their lives. So most of the time, our practice isn't actually written down. It's inherent in our heads and it's inherent in our hearts. But our practice is literally us practicing what our skills are that we've learned in a process that we've learned them,
colored with the values that we believe in. So these values are really important. Our values are fundamental to our practice because they act as a compass. They're directing us towards potentially who we want to become. So if empathy is an important value for me, then over time, I'll become an empathetic designer. If compassion is an important virtue for you, then in time, you'll become a compassionate entrepreneur, right? Our values end up coloring our practice. And that's why when you look in the mirror to define who you want to be as a person, it helps define your practice. And I would encourage you all, and I do this regularly, to write down your attitudes and aspirations. Can you refine them towards an ideal? To write down your values, they're important because whether we like it or not, they will shape what we do. And it's good to have aspirational values, things to aim for, but it's also good to be aware of how we actually behave because they might be inherent values that we're not aware of. And that's why mirrors are important. In Manet's picture, it was a mirror, it was a painting. But in life, our mirrors can be communities, can be our relationships, can be people we trust to speak back actually what they see in us, so that we can take what is inherent and invisible in our life and make it visible as we write down about our practice. So an important value for me is to become the best version of myself daily. It's important that I'm able to do that amongst others. And so I want others to be able to be the best version of themselves. Somehow I believe that that's wrapped up in my liberation somehow. So I can only be the best if everybody else has the opportunity to be the best. That's an ideal. It's an assumption, right? But it's part of a value system for me, which then colors my work. So for me, what drives me is creating the space for change to take place because I can only change myself. I can't force anyone to change, but I can be part of creating the space for change to take place. This is colored by values. So just to summarize this internal journey, our values are important because they shape our work. Like Manet's painting, we need those mirrors in our life, and they remind us of the change we need in order to become the best version of ourselves, so that we can contribute to changing the environment for others. Now, you might not want to become social entrepreneurs, but it's just important to be aware what are the values that you aspire to and maybe give them some hierarchy. Okay, so we've explored an internal journey, and it is important, especially if we're talking about creating change. An external journey is a more systemic one. And for that, I'd like us to look at the landscape. So again, this is a boring theme maybe because it's another painting by Manet, but this is a painting in 1873, so almost 10 years before the last one you saw. And it's of a station. The painting's called The Railway, and it's Gare Saint-Lazare in north of Gare du Nord in Paris. Manet was, again, I have no idea what Manet was painting, why he was painting this, but for me, he's painting a future. The Industrial Revolution, the second one has taken place. And yet he frames it, he knows the limitations of it. In fact, not just the borders of the painting, but also the bars that you see. But there's ambiguity about the future. It's unknown. There's no railway, there's just steam. There's ambiguity about the relationship between the woman and the child. We don't even see the face of the child. And sometimes in creating change, certainly in my practice, it's very difficult to be articulate about the change at the very beginning. I might have a rough direction, an understanding of the limitation. The best Manet could do was paint the space for the change to take place. And certainly for me, whether it was approaching
homelessness, or in this case, in-house records, approaching the prison system. The best I could hope for was to create the space for that change to take place, not necessarily being aware of what that might be. Wendell Berry said, until we understand what the land is, we're at odds with everything we touch. And the role of design in this systemic journey, and also as an entrepreneur, I believe, is to understand the landscape, become experts in the landscape that we want to affect. Understanding the limitations, because actually it's only through understanding what the limitations are that we can then really innovate with confidence. So let me share with you a little bit of the landscape of the UK prison system. You can see that we still have very, very high reoffending. That means 64% of the people who are now in prison, when they are released, will return back to prison in the UK. This is the second highest, I think, in the world after America. So as a designer, as a social entrepreneur, I wanted to contribute to reducing reoffending. But in order to do that, I needed to understand more of the landscape than just data. Big data is good, but it's problematic. It tells us very little about a lot of people. So what happens when the uniform structures are not as uniform as they appear? I wanted to design something in the prison system alongside the government. But after understanding the neighborhood and the topography, it became apparent that these structures are not actually uniform. I mentioned earlier that I operate in decades. I think it's important. I need 10 years to truly understand what are these structures, how do they operate? For you guys in the journeys that you're exploring, I challenge you to explore the topography of the landscape on a systemic level. What are the mountains that appear in your landscape? For me, those mountains were the prison system, were the government. They represented power. What are the valleys in your landscape? The areas that represent disempowerment. For in-house records, we needed to create a unique business model because we had too many stakeholders involved who had power, but who were not measured on the goals that I wanted to achieve. So when this uniform structure of the prison system isn't measured on reoffending, what is the point of me providing an initiative to them that is about reducing reoffending? I needed to understand the topography. What were the incentives of the prison system? If they're not measured on reoffending, what are they measured on? How does that affect the service I want to create? They are measured on education and the quality of education. So even though I wanted to create something that was about reducing reoffending, I now, by understanding the topography, realized I needed to add elements that were interesting to other stakeholders who had power in order to be able to create the thing that I needed to create. In-house has been designed as a result of understanding the topology, the topography of the landscape, I should say. And it's unique because we are three different things to three different stakeholders. To the prison service, we are an education partner. We deliver accredited learning to the hardest to reach people in the UK. To the probation service, we are a rehabilitative project, providing support to those leaving prison and roots on within the community. And to those in prison, we're a record label, recording music, releasing music through Universal and Sony, and publishing through Sony. Three different views, one initiative, and a diverse business model. We charge prisons for education. The profit goes into the work that we do on the outside in community. And we've only been going for 4 years now, just over 4. But still, education, we're very oversubscribed. The participants are usually the first time who are engaging in any form of education in prison.
decrease in negative and increase in positive behavior. And more crucially, we're doing what we set out to achieve, which was reduce reoffending, even though we're doing it on a very, very, very small level. We're achieving that because of our understanding of the topography of the landscape. So like Manet's painting, think about the space for change, even if you can't imagine the change itself. Learn the limitations of your landscape. Understand the boundaries. What are the rules you can break? What are the rules you can't break? And what are the rules you can bend? And think about the topography. Who has the power? And how would you like the landscape to look after your initiative or enterprise is deployed? And finally, be open to unorthodox business models. So let's move from a systemic journey towards a collaborative one. Again, this is Manet. And this is in the middle of the two paintings you've already seen. This is actually, sorry, this is the earliest painting. This is 1862. Again, I have no idea what Manet was thinking when he was painting this, but this is called Music in the Tuileries Gardens. And you'll see that there is no music. With Manet, everything was off canvas. You know, the railway, but you couldn't see the railway. Music in the Tuileries Gardens, but there is no music. Maybe we are the musicians. The reason why I love this painting is because he has painted everybody he knows in this. Everybody, not just his family and friends, also his competitors, his peers, and also himself. It reminds me and it challenges me that the initiative, the landscape that we want to influence requires everyone to be at the table. Everyone that has a stake in it needs to be there. And most importantly, the people who disagree with what we're doing need to be there. Within house, this meant creating cynic clinics. These were open spaces where I would invite people who would write for tabloid press. Don't know if you guys have that over there, but in England we have newspapers that will give a certain view. Newspapers that aren't particularly interested in rehabilitation. I needed their views and opinions. I also needed everyone from the prison service to governors to probation to prisoners to be part of this co-creation. So seeing this painting reminds me that all need to be involved. And they can only be involved if we create safe and enabling environments. It's not easy to get all the people involved around the table because many of them feel and operate in different worlds. So it was my role, and this is, you know, an area that I know Nicholas is skilled in creating these environments where different stakeholders come and feel comfortable. Almost, we're not entrepreneurs and we're not designers, we're hosts. A really good dinner host that makes sure everybody is around the table, that the conversation is safe and enabling for everyone. This is more of an abundant and collaborative approach and not always a deficit approach. Deficit approach is sometimes important. Sometimes we do need to look for the problems first, but not always. For in-house, it needed an abundant approach. So let's focus on what's strong, not what's wrong. Let's look at where the strengths are that we can build on. For the prisoners, we were able to see that many of them understood portion pricing, stock, supply, demand, for all the wrong reasons, but they understood it. In the prisons, and the prison service understood education, qualitative criteria. For probation, the strengths were rehabilitation on the outside. So when we looked at the strengths, it gave us some of the assets for what we could build with. But we could only do that by creating safe and enabling environments, utilizing the values that we talked about earlier, so our own internal journey,
things like compassion and empathy and kindness to create these spaces, the space that Manet imagined for change to take place with confidence because we understood the landscape. And then when we have these safe and enabling spaces, we've got interdependence. The amount of prison officers and prisoners that were able to create music and still do through interdependence and safe and enabling spaces. Nicholas Taleb writes about anti-fragility. Conceptually, I mean, he talks about it in terms of the stock market. Instead of managing risk by having robust insurance plans, he likens it to us having true collaborators representing the whole landscape so that we can design initiatives that grow stronger the more adverse the conditions become. If your initiative has stakeholders that represent the ecosystem, then when the ecosystem changes, it's more likely that our initiative will change positively too. But if we design with very little representation of the wider ecosystem, we're vulnerable for change. That makes us fragile. So in order to do this, our co-creators become central to the process, not just in the research phase and not just in delivering, but beyond, continual. And in respect to in-house, it's because we have the safe and enabling environments and the co-creators to speak and design into what we do, that when the pandemic happened in March 2020, because of our neighborhoods, we were able to respond within 14 days of not being allowed to go into a prison. And we responded by co-creating a music magazine written by and with those who were in prison and had left prison. This magazine was distributed freely to any prison that wanted it. And even today, this magazine is distributed to 50% of the UK prisons, 3 correctional facilities in America, and over 70,000 copies have been created. Now, I'm going to try and hopefully play you a piece of music. Oh, actually not. I'm going to show you Lucky 13s first, sorry. So off the back of creating a magazine, we were able to co-create a neurodiverse learning program. This was designed with and by the learners and experts. We needed to explore learning and how our cohort learns. We realized that actually education in prison was done in a really bad way. And most of the people we worked with had bad experience of school. So we needed to relook at education. We learned that form, shape, color, font size all play a part in this process because almost 90% of the 86,000 people in prison are on the neurodiverse spectrum. So we've co-created a curriculum called Lucky 13s. It's a curriculum that can be recreated by the learner every week. It's a set of 13 cards. It's a new way and approach to learning in challenging circumstances. We have put choice into learning. Our weekly cards provide the agency to design your own curriculum every week by taking the cards you want and disregarding the rest. With guest writer contributions, life after prison guides, rhyming cards, cards that are carefully designed with color, shape, and artwork, cards that can fit into your back pocket and that you can build into a collection, cards that can be approached by the text or the illustrations. These are cards that allow you to develop agency. Now, I am going to play you some music. Yes, I'm going to play you some music from a guy called Beats. And hopefully you can hear this. The reason I want to share this very quickly with you is because we first met Beats, oh my goodness, 4.5 years ago, maybe a bit more, before even In-House was created. And he was often in trouble in prison because he would smash up his cell. And they would often put him in isolation as punishment. When he started coming to In-House, because when we went to the prisons, we asked them to give us the most difficult people that they had in their prisons.
Again, understanding the topography and the landscape meant that we were able to leverage in a positive way. The more we talked to Beats, the more we realized that actually he wasn't a violent person. We realized that he had trouble reading. And that actually what was happening was that when he was getting letters, because he couldn't read, he would get angry and frustrated, and then he would smash things up, because the last letter that someone read to him was bad news from his solicitor. So we created within our curriculum opportunity for him to read through learning to play guitar. Beats now is out of prison and he's working with us and creating fantastic music. And I wanted to share this with you. Hopefully you can hear. Please tell me, Nicholas, if you can't hear the music. See, I don't feel. See, I don't need the pain right now. See, I know that that's right. Like Manet's painting, we all need stakeholders who occupy the landscape to be involved in co-creation. And when we create the safe and enabling environments for collaboration, we can become interdependent, more anti-fragile, and better equipped for innovation. So in summary, and I won't take up more of your time, neighborhoods provide us with the space to innovate by recognizing the limitations of the landscape we seek to work within. Neighborhoods also provide us with the opportunity to shape the topography of what we would like to see happen. And neighborhoods provide us with the mirrors to become better versions of ourselves. Thank you. Thank you very much, Judah, for such an inspiring presentation. Gracias, Judah, por una presentación tan inspiradora. Vamos a... tenemos varios comentarios. A la gente le ha encantado tu presentación. Ahora vamos con Galería Cima, si están por ahí, si pueden prender su... Ahí están, perfecto. Entonces ahora vamos con Galería Cima y su presentación, y luego vamos a abrir la conversación. Gracias, Nico. Bueno, saludarlos a todos quienes están ahí compartiendo, agradecerles también por esta invitación. Fue muy inspirador también escuchar ayuda y estamos muy contentos también de poder compartir aquí con ustedes nuestra historia. Yo soy Trinidad Lopetegui, soy artista visual y gestora cultural. Yo soy Sebastián Rojas, músico, productor musical y actualmente socio fundador y jefe de operaciones y tecnología de la galería. Bueno, nuestro proyecto nace hace 5 años atrás, el 2016. La idea era unir nuestros mundos, unir la música con el arte, y la verdad es que nuestro proyecto surgió a partir de conocer un espacio que lo fuimos a ver y nos enamoramos, que es esta terraza que está acá arriba en un piso 11, en un lugar que es un punto muy neurálgico de la ciudad, es un lugar donde concurre mucha gente, es justo arriba de la plaza donde ocurren las mayores manifestaciones de todo tipo, políticas, celebraciones de fútbol, etc. Y nosotros llegamos a conocer este lugar sin mayor expectativa, digamos, estaba disponible y fuimos a conocerlo, y sentimos una energía tan potente en ese espacio, y nos dimos cuenta que es un espacio que no podía ser privado, que había sido su historia, había sido el departamento del arquitecto que lo diseñó,
luego varios estudios de arquitectura, pero siempre un espacio cerrado a la comunidad. Y a nosotros nos surgió que era muy necesario poder abrirlo y que cualquiera fuese nuestro proyecto debía ser ahí. En ese momento no teníamos tanta claridad al respecto. Desde ese lugar se ven los iconos más importantes de la ciudad de Santiago y es muy impresionante la vista y la energía que tiene ese lugar. A ver. Ahí está la galería por dentro, es un espacio de 200 metros cuadrados dentro y 115 metros cuadrados de terraza, donde, como decía Trinidad, se ven los iconos más importantes y patrimoniales de la ciudad, ya sea la cordillera, la plaza, el cerro San Cristóbal. Es un eje neurálgico porque es donde convergen las calles principales que vienen de todos los puntos cardinales de la ciudad, y ahí es donde se junta todo. Y como bien decía Trinidad, en ese lugar es donde se celebra y se manifiesta absolutamente todo. Normalmente ahí es donde ocurre todo. Entonces, teniendo en cuenta esto, la energía que se concentra en ese lugar es tremenda, es como un vórtice energético. Imagínense gran parte de la ciudad junta, celebrando o manifestando algo ahí. Bueno, entonces nosotros, la verdad es que en ese momento no contábamos con presupuesto, con las condiciones económicas para estar en ese lugar, porque por lo que pueden ver es un penthouse, es un espacio muy costoso. Entonces, en muy poco tiempo logramos conseguir prestado dinero para poder empezar a implementar esto, y nosotros siempre hemos actuado desde la intuición, desde el sentir. Entonces empezamos a ver cómo podíamos sostener económicamente este espacio desde el día 1, porque si no iba a llegar otra persona y lo iba a arrendar, y nosotros quisimos actuar muy rápidamente. Entonces empezamos sobre la marcha a plantear un modelo que era tener un espacio cultural abierto a la comunidad, y por otra parte, para poder financiar todo esto, arrendar el espacio como una locación para rodajes publicitarios, conferencias, eventos. La verdad es que hemos hecho desde matrimonios, cumpleaños, todo tipo de lo que se les ocurra. Claro, un poco un modelo que viene desde la parte musical, donde normalmente las marcas financian instancias culturales, pero con el fin de promocionar su propia marca. Es algo un poco capitalista, pero siempre hemos sentido que es como el uso tipo Robin Hood, de sacar un poco de dinero de las grandes marcas capitalistas y ponerlo de alguna forma en cultura, porque la idea siempre fue que este espacio fuera abierto gratuitamente. Por lo tanto, la mayor parte de las finanzas que nosotros capturábamos de los eventos de marcas, los destinábamos a cultura y a la apertura de la galería de manera gratuita a la comunidad. Claro. Obviamente, dale nomás, Camila. Estas son imágenes de distintas exposiciones que hemos tenido, de las primeras. Obviamente que este sistema a nivel como negocio no funcionaba tanto, porque por supuesto que siempre estábamos al límite, porque todo lo que entraba en los arriendos lo invertíamos en cultura. Y básicamente eso ocurrió también porque en Chile el apoyo a los artistas es muy precario, la mayoría es a través de fondos concursables, que bueno, que es un sistema que está muy viciado y que realmente uno termina compitiendo con otros artistas por poder hacer su trabajo y vivir del arte. Por lo tanto, nosotros en ese momento no teníamos el tiempo de poder sentarnos a desarrollar fondos, porque necesitábamos tener ingresos desde el día cero. Por lo tanto, empezamos a arrendarlo, que era algo mucho más dinámico, ¿no? Más rápido. Y por lo tanto desechamos esta ruta que es más convencional, que es postular a fondos de cultura, del Ministerio de Cultura. Entonces... Y también postular a fondos de subsidios estatales y privados que son fondos no reembolsables, que te permiten comprar materiales, comprar equipamiento y poder desarrollar un cierto plan de trabajo futuro, como decía, no reembolsable. Claro, bueno, esos fondos postulamos más adelante, pero al inicio fue todo más bien desde el otro lugar. Básicamente nos encontramos con un primer desafío, que era el económico, y que fue el principal por mucho tiempo, lo sigue siendo hasta el día de hoy.
Entonces tomamos la decisión porque no podíamos abrir como una galería de arte o un espacio cultural abierto todos los días, porque además estábamos en un piso 11 de un edificio que es semi-residencial, por lo tanto no teníamos una galería afuera a la calle, cosa de poder, no sé, que el público llegara más fácilmente. Entonces, y tampoco teníamos las condiciones económicas para tener a alguien ahí recibiendo a toda la gente. En nuestro caso teníamos que poner guardia de seguridad abajo y arriba, por normativa del edificio. Entonces, lo que decidimos hacer era un modelo de exhibiciones que duraban 4 días. El primer día abríamos, era solamente con invitación a la inauguración, que era una instancia más estratégica de conectar a coleccionistas, prensa, gente del mundo cultural y del nicho, y luego 3 días abierto a público de manera gratuita donde toda la comunidad podía acceder, y la verdad es que era un formato más bien como parecido a una feria de arte, porque como duraban tan poquito tiempo, se formaba una ansiedad muy grande por querer ir y ver las exposiciones. Por ende llegamos a tener, creo que es como el rango más alto, 2.500 personas en 4 días, lo cual es un montón para un espacio que está en un piso 11, en un edificio que es semi-residencial. Bueno, así estuvimos desde finales del 2016 hasta el 2019, teniendo altos y bajos, momentos de invierno donde prácticamente no teníamos arriendos para eventos, entonces siempre fue muy desafiante, y es ahí también donde empezamos a postular a estos fondos y subvenciones para empresas o para microempresas, lo cual nos sirvieron mucho porque funcionan de una forma mucho más sencilla que un fondo del Ministerio de Culturas, donde te piden unas rendiciones muy extensas, sino que acá es todo un poco más expedito. A ver. Y bueno, nosotros básicamente estábamos centrados en nuestro desafío de emprender, de sacar este proyecto cultural adelante, cuando llega él, dale más adelante. Bueno, acá hay muchas imágenes, le juntamos muchas fotografías para que se puedan hacer una idea. Bueno, eso sí no les habíamos contado. Nosotros trabajamos principalmente con artistas emergentes, siempre desde como nunca tuvimos una línea curatorial tan clara, sino que más bien íbamos resonando con las propuestas que aparecían de distintos artistas, o convocando nosotros también a distintos artistas que nos parecía que su discurso era muy potente y que teníamos que compartirlo. Aquí pueden ver cómo el espacio también se va transformando, empezamos de a poquitito a crecer a partir de colaboraciones que fuimos haciendo. Al inicio, por ejemplo, todos los montajes los hacíamos nosotros junto a los artistas, muy a pulso. Luego se incorporó un diseñador museográfico que trabaja hasta el día de hoy con nosotros y que es nuestro partner también. Y empezamos a darle como mayor profundidad a nuestra propuesta, a poder establecer una conexión entre el recorrido del espacio, el proyecto, la misma obra y el discurso que tenía cada uno de los artistas que se estaban presentando. Y otra cosa interesante, que era lo que siempre hacíamos, era, bueno, esta relación que les decíamos de la música y el arte, que cada vez que un artista exponía, invitábamos a musicalizar esos días a sus amigos o bandas conocidas que a ellos les gustara y que en el fondo también quisieran acompañarlos. Entonces, de alguna forma, se formaba como el ambiente y el soundtrack de cada uno de los artistas en ese espacio. Era muy, para nosotros muy simbólico, porque si era un artista, no sé, grafitero o más calle, digamos, escritor de graffiti, iban raperos a tocar, y distintas bandas como que sonaban en su día a día, o sus distintos amigos. Y así, con otros tipos de artistas que escuchan música electrónica, iban muchos DJs a tocar, no sé, techno, y así sucesivamente, como que de alguna forma el artista habitaba nuestro espacio en todas las dimensiones. Y bueno,
Aquí, Así funcionamos básicamente desde el 2016 que inició la galería hasta octubre de 2019, que no sé si todos saben, pero probablemente sí, en Chile comenzó el estallido social, debido a las demandas sociales y a malas jugadas del Estado y el gobierno. claro, nosotros estábamos siempre con el foco puesto al interior de la galería y en nuestro propio quehacer, y llegó el 18 de octubre y nuestra vista pasó a estar afuera, a la plaza. Para nosotros hay algo súper importante que ocurrió el 2018, que fue que asesinaron a Camilo Catrillanca, un comunero mapuche. Lo asesinaron por la espalda, la policía chilena. Y para nosotros desde ese día en adelante hubo un quiebre y empezaron a ocurrir distintas cosas, y las manifestaciones se volvieron cada vez más violentas, cada vez más represivas. Y para nosotros fue un proceso muy, muy fuerte, porque teníamos, bueno, ahí se ve el edificio donde nosotros estamos, entonces la perspectiva que hay de esta zona cero es muy potente, es muy impactante. Y para nosotros era como un despertar, por una parte, muy hermoso y muy luminoso, porque los chilenos siempre hemos cargado con este dolor de la dictadura, con esta pena, con esta tristeza, con esta represión, y en este momento la gente en las calles se empezó a mirar a los ojos, empezó a conectar, se empezaron a ayudar, a cantar, empezaron a surgir un montón de manifestaciones culturales maravillosas. Y por otra parte, que es la parte oscura, el exceso de violencia y de represión fue tan evidente, fue sin ningún tipo de protocolo, donde hubieron muchísimas personas muertas, muchísimas personas mutiladas, que perdieron algunos la visión total o de uno de sus ojos. Y nosotros estábamos ahí en esta condición en que por supuesto se nos paralizó todo. Venía una temporada alta de muchos eventos donde íbamos a llenar arcas para poder financiar el año que seguía, y se suspende todo. Justo el día siguiente nosotros teníamos un evento y se suspendió, y la perspectiva de arriba era tan imponente y era tan necesaria demostrar que el primer instinto fue empezar a transmitir a través de nuestro Instagram. Nosotros en ese momento, de alguna forma, ya nos habíamos posicionado un poco, pero en el nicho del arte, en un nicho bastante joven también, porque de alguna manera nuestro espíritu era diferenciarnos un poco del circuito elitista artístico en Chile, que es un lugar muy cerrado, del cual nunca nos sentimos ni parte ni identificados. Por ello empezamos a armar nuestra propia ruta, y aquí en este momento tomamos la decisión de mostrar lo que estaba pasando, yo con el celular y con el Instagram, porque ya teníamos algunos seguidores, y ahí Sebastián empezó a hacer su investigación. Claro, teníamos, como la Trini empezó a ocupar el teléfono y a transmitir en vivo Instagram, y nosotros teníamos unas cámaras de seguridad en la galería, pequeñas, y yo empecé a intentar de conectarlas con YouTube. Fue un proceso súper largo, tuve que estudiar mucho. Finalmente, gracias a un amigo que nos prestó una cámara especial, que es la que estamos viendo ahí, logramos hacerlo. Nos encontramos con un montón de problemas técnicos, como por ejemplo, no teníamos cables de red suficientemente largos, ya que la señal Wi-Fi no servía mucho para poder hacer esta conexión y que se transmitiera de forma continua y pareja. Y aquí es donde yo hago hincapié en que siento que nosotros, el destino o una fuerza superior, cualquiera que sea y en la que cada uno crea, nos puso en ese lugar con un fin. Algo tan básico como, por ejemplo, no teníamos cables, un amigo estaba comprando en una tienda todo lo necesario para poder hacer esta implementación, y no habían cables, me dice que no hay, y de repente cuelgo, miro al cielo y pido por favor ayuda. Miro hacia el lado y en el techo del mismo edificio había un rollo de 60 metros de cable de red. Por supuesto subí, arreglé el cable, le corté las puntas, lo uní, logramos conectar la cámara y nos pusimos a transmitir en una mejor calidad, a transmitir y a registrar, porque creíamos que era muy importante que la gente viera lo que ocurría realmente, ya que la prensa hegemónica, la televisión,
tradicional solo enfocaba, por ejemplo, la violencia, entonces había un sesgo político en la información que brindaban. Y ahí creo que, ahí creemos que esa fue nuestra función, encontramos lo que teníamos que hacer, por algo estábamos nosotros ahí en ese momento. Claro, para nosotros era como, sentíamos en ese momento una sensación muy extraña de estar en un espacio muy privilegiado con esta vista, y de alguna manera lo que empezó a ocurrir es que cada uno desde su trinchera aportaba lo que podía. Los chicos que estaban en la primera línea tirando piedras para proteger lo que venía atrás de manifestación, los que picaban las calles para entregarle las piedras a los de la primera línea, luego los que venían un poco más atrás, luego las familias que estaban con sus hijos, con guitarras, las performances, los músicos, los artistas más gráficos que estaban rayando los muros. Entonces de alguna forma es como que se arma una configuración muy hermosa de colaboración y de que se forma como un alma colectiva increíble que hasta ese momento por lo menos nosotros no lo habíamos sentido ni lo habíamos vivido en nuestro país. Y nosotros empezamos, bueno, con este canal de YouTube, que en ese momento teníamos 3 suscriptores, que uno era el Seba, el otro era yo, y teníamos, no sé, un video de una exposición con ninguna visita probablemente. Y esto empezó a crecer, del Instagram mandábamos a la gente a seguirnos en YouTube, y se empezó a formar este canal que mucha gente le dijo el ojo de la revuelta, o el ojo de Plaza de la Dignidad, que eso también es muy hermoso, cómo el territorio se va reconfigurando, y la gente empieza a llamar la ex Plaza Baquedano o Plaza Italia como Plaza de la Dignidad, que dignidad era una de las consignas principales de todo el movimiento, que era una vida digna, porque son 1 millón de demandas realmente, porque bueno, venimos como de este modelo capitalista neoliberal que está muy arraigado en nuestras generaciones, y que llegó un momento en que ya esto explotó. Hay muchas teorías, nosotros también creemos en muchas teorías conspirativas y un millón de cosas que nos hacen sentido, pero era muy... nos convertimos como en una herramienta también de utilidad pública. La gente, los vecinos del sector utilizaban nuestro canal y nuestra plataforma para saber por dónde acceder a sus casas, por dónde entrar, por dónde irse, o si se podía manifestar o no, y comprobamos en muchas ocasiones cómo la prensa estaba mostrando imágenes que no correspondían a ese día, y así sucesivamente, y bueno, ocurrió esta imagen, que en todos los canales de televisión nos empezaron a robar las imágenes. Primero algunos se nos acercaron. Como nosotros habíamos trabajado mucho tiempo en producciones y con agencias, etcétera, teníamos muchos contactos, y se nos acercaron para poder instalar sus equipos y mostrar lo que estaba ocurriendo. Pero nosotros nos negamos por lo mismo, porque creemos que es súper importante, y como decía también Yuda, el tema de los valores y de los principios. Para nosotros eso es fundamental. Y a pesar de que estábamos sin recursos para poder continuar con nuestro proyecto, nosotros tomamos la decisión de no abrir nuestro espacio a la prensa tradicional, porque no queríamos ser parte de esta desinformación, que es muy grande. Acá los dueños, y que pasa en muchas partes obviamente, los dueños de la prensa son los mismos 3 multimillonarios que controlan toda la información del país. Por lo tanto, nosotros nos negamos a eso, y nos convertimos como en un punto de prensa independiente, donde iban los documentalistas, los fotógrafos, los artistas a registrar. Y en un momento nos dimos cuenta que nos estaban robando las imágenes en un canal, y ahí fue que pusimos este cartel, y salió en vivo este cartel. Entonces hicimos una funa en vivo a uno de los canales más grandes y poderosos de acá, y de alguna forma empezamos con nuestra como lucha también en cuanto a la información. Y nunca tomamos una decisión si hacer esto, no fue algo que nos nació, como decía Seba, sentimos que hay una fuerza mayor aquí, que por algo estábamos nosotros ocupando este espacio, y por algo no estaba la prensa, por algo no estaban otras personas también ocupando el lugar, porque probablemente le hubiesen dado otro uso. Y en ese sentido,
vivimos un montón de represión, de miedo, amenazas de parte de los policías, censuras, distintas cosas que de alguna forma no fueron fácil y que nos desviaron absolutamente como de nuestro primer foco, que era un emprendimiento artístico y cultural, y esa primera parte era un poco como abrir nuestra casa a los amigos, pero que en este caso era gente desconocida, abrir nuestra casa, mostrar música, mostrar arte, compartir también esta galería a la ciudad, y de repente nos vimos envueltos en temas políticos, que no sé, en mi caso nunca tuve una relación muy directa con la política, ni nunca me interesó por mi familia, por un montón de cosas. Y aquí llegamos a estar inmersos en este nuevo contexto de mucha rabia, de mucho dolor, de mucha frustración, de pesadillas, pero de alguna forma nuestra convicción era tan fuerte que no dudamos en seguir y en seguir sosteniendo este lugar. Oh, algo pasa, bueno. Y básicamente cumpliendo un rol colectivo, como de inteligencia colectiva, donde, como decía Trini, había gente abajo, gente cuidando que la gente pudiera manifestarse, otra gente informando a través de las redes sociales, nosotros con la cámara dándole las imágenes reales a la gente que estaba informando por redes sociales, todo como una inteligencia colectiva popular. Fue ahí también donde comenzamos a hacer alianzas culturales con otros artistas, movimientos, y comenzamos a... Bueno, ahí está la foto de la proyección de Camilo Catrillanca que comentaba Trinidad. Esto fue el año 2018. Sí. Y fue bien loco porque fue durante la inauguración de una de nuestras exhibiciones, donde se produjo una situación bien dicotómica, donde estábamos en esta terraza celebrando la inauguración con una copa de algo, con música, y mientras tanto se estaban manifestando abajo o sea, había manifestaciones por la muerte de este comunero mapuche. Nosotros habíamos planeado, junto con Delight Lab, que es un colectivo de intervenciones lumínicas, artistas lumínicos, habíamos planeado proyectar imágenes de la obra del artista que estaba justamente inaugurando la muestra en la galería, pero comenzó esta manifestación, empezó la represión, hubo gases lacrimógenos, mucha violencia abajo, y junto con el equipo decidimos cambiar el enfoque que íbamos a dar a esas proyecciones. Claro, y ahí decidimos proyectar el rostro de Camilo con un verso de Raúl Zurita, el poeta, que decía que su rostro cubre el horizonte. Y fue en ese momento en que nos dimos cuenta, esto es un año antes del estallido social, en ese momento nos dimos cuenta del poder que tenía esta manifestación y esta proyección lumínica. Es como dimensionar el poder que tiene el arte de mostrar, de manifestar, de visibilizar, y que son acciones que incomodan, son acciones que son posteriormente censuradas. Esta no, pero sí hubo otras del colectivo Delight Lab que fue censurada y todavía no se sabe quién censuró. Hay una historia bien particular con respecto a ese día. Resulta que la manifestación duró muchas horas, y no paraba. Mientras nosotros estábamos proyectando el rostro de Camilo, la proyección no paraba, la manifestación no paraba, y después de unas cuantas horas de proyección, yo que normalmente me encargo un poquito de la seguridad de la galería también, le comenté a los chicos, a todos, a los chiques, ¿qué pasa si paramos un rato? Porque se estaba poniendo todo cada vez más violento, o sea, más allá de la represión ya se estaban llevando detenida mucha gente, estaba muy problemático la cosa abajo, y en algún minuto tomamos la decisión como equipo de parar la proyección, y paró la manifestación. O sea, esa fue la muestra más grande que tuvimos del poder de este tipo de intervenciones, sean lumínicas o no, pero del poder que tenía todo esto. Sí. Bueno, esta imagen es de una acción que hicimos que se llamaba Luz para la Memoria, que se encendió un foco por cada persona muerta en el contexto del estallido social.
Y se colgó además en un edificio al frente un lienzo con los nombres de todas estas personas. Y así es como empezamos a colaborar con distintas personas que iban apareciendo, que nos escribían y nos contactaban para poder visibilizar y aportar desde el arte también al movimiento, en este caso con la luz, para poder reparar, para poder iluminar este proceso que fue tan doloroso para todas las comunidades. Y bueno, y en ese momento, esto ya era diciembre del 2019, se nos agotaron todas las arcas, o sea, todo el financiamiento que teníamos se nos había agotado, por lo tanto lanzamos una campaña de donaciones que sigue activa hasta el día de hoy, y que eso nos permitió durante varios meses poder seguir sosteniendo el espacio y no tener que cerrar. Es algo que no lo hicimos a través de crowdfunding, sino que fue solamente una plataforma que instalamos en nuestra página web, donde teníamos 2 sistemas de pago, y hay gente que se suscribió a esto y que todos los meses nos donaban. La verdad es que llegaban de todos rangos de dinero, ¿no? Y eso para nosotros fue muy hermoso y reconfortante, sentir que de alguna forma esto nos trascendía como individuos. O sea, para nosotros esta es una misión de vida que la sentimos como una misión colectiva, que no sentimos que es como un proyecto solo de nosotros, sino que es un proyecto de todos los que estamos ahí participando, de todas las personas que colaboraron, que nos ayudaron de diversas formas, que nos sostuvieron. Y bueno, esta es una proyección que fue para el año nuevo 2020, que en ese momento ya en todo el sector ya estaba muy destruido, no habían semáforos, no había luminaria, y las personas a cargo de ese sector del municipio no quisieron instalar luminaria para esa fecha, entonces nosotros llevamos, junto con estos 2 colectivos con los cuales colaboramos, llevamos luz para ese día, y se fueron proyectando diversas palabras o frases para poder también dar ánimo, porque en ese momento el gobierno no se hacía cargo, la represión seguía, y realmente fue un momento muy, muy doloroso. Nosotros estábamos en modo guerrilla durante todo ese tiempo. Ahí, históricas. Bueno, y ahí a la derecha se alcanza a ver un poco la cámara, una de las cámaras, porque nosotros partimos, el primer gesto que creo que no lo contamos, fue con nuestra cámara de seguridad de la galería, que estaba al interior. Y con esa cámara Sebastián la instaló afuera, y fueron los primeros días de prueba, y luego llegó esta otra cámara que nos prestaron, que era una cámara para hacer streaming, y que la fundimos después de 40 días. Claro, una cámara, amigo, que no estaba hecha para funcionar 24 horas, 7 días a la semana. Al cabo de un mes y medio se fundió la batería, y como ya habíamos comenzado con la campaña de donación, gracias a los aportes de las personas logramos comprar esta otra cámara que se ve pequeñita a la derecha, una cámara de seguridad HD. Logramos instalarla, y bueno, esa es la cámara que está hasta el día de hoy. Ya van más de 2 años de transmisión continua, o sea, 24 horas, 7 días a la semana. Hay una particularidad con todo esto que nos gusta contar porque es importante. YouTube permite almacenar solo 11 horas 55 minutos de video, si no todo el resto se pierde. Hay canales que transmiten en vivo todo el tiempo, pero que no cortan su transmisión, por lo tanto, o ellos graban en discos duros, o se pierde. Entonces, un dato particular es que hay que reiniciar esta transmisión todos los días. Esto se hace todos los días, 2 veces al día, desde el 19 de octubre del 2019 hasta el día de hoy. Tengo que reiniciarla pronto, de hecho. Claro, y al principio era presencial. Al principio era presencial, pero la gracia de esto es el registro histórico que estamos recolectando, básicamente. O sea, esto en el futuro creemos que va a ser algo muy importante para poder revivir y entender un poco cómo todo lo que sucedió. Claro, o sea, de hecho, a partir de este archivo histórico que construimos, que nace desde la urgencia, o sea, no fue algo planeado ni programado, y que además requería de que nosotros estuviésemos, en ese caso Sebastián, que estuviese siempre a cargo de la transmisión, moviendo la cámara, distintas cosas, porque al principio era una cámara en un trípode, entonces había que moverla.
y se empieza a crear algo que en ese momento no éramos conscientes del impacto que tendría, y empezamos a acumular y como ¿cómo se dice? Como a quebrar el sistema, ¿no? De YouTube un poco, que Claro. como en el fondo utilizar YouTube como un espacio de almacenamiento que no sabemos si en algún momento YouTube nos va a descubrir o nos van a decir como que agotamos la memoria de la plataforma a nivel mundial, no sé. Y bueno, básicamente nosotros desde el día 1 en que estamos ahí hemos seguido, como les decía, nuestro instinto, tratando de ser consecuentes y coherentes con nuestro sentir principalmente, con nuestro pensar, con lo que a nosotros nos parece importante. Y fue hermoso conocer en el camino a tantas personas que por esa misma visión y convicción empezamos a colaborar y a hacer cosas tremendas que mucha gente del otro sector político decían, ¿de dónde sacan recursos y financiamiento para poder hacer esto? Y toda la plata que gastan, todo el dinero que gastan en poder, en hacer todos estos shows lumínicos, qué sé yo. Y la verdad es que no, esto se hace de alguna forma porque están los artistas lumínicos que cuentan con equipos, nosotros tenemos el espacio y entre todos destinamos nuestros tiempos para hacer algo porque creemos que es importante aportar, porque es lo que tenemos, porque son nuestras herramientas, porque es nuestro lenguaje, es nuestra forma de enfrentarnos con el mundo, por algo somos todos artistas. Por ende, eso ha sido como, nos han llegado muchísimos comentarios también durante todo este proceso de odio, amenazas, diversas cosas, que también sentimos que es el precio que tenemos que pagar, o no debería ser así, pero hay gente que en este momento está mutilada, hay gente que perdió su vida, y... Hay activistas amenazados, hay activistas muertos también. Exacto. Bueno, y donde nosotros nos damos cuenta que esta era nuestra misión, que teníamos que hacer lo que estamos haciendo, fue porque de alguna manera cada cosa que hacíamos nos ayudaba a mantener y a darle continuidad al proyecto. Por ejemplo, llegado a cierto nivel de suscriptores y de visualizaciones en YouTube, pudimos comenzar a monetizar la campaña de donación, la gente muy agradecida empezó a donar, entonces empezamos a diversificar y a obtener recursos de muchos sectores. Luego de todo esto, entre medio en realidad, llegó la pandemia que todos sabemos que paralizó a todo el mundo prácticamente, y fue ahí donde también comenzamos a aprovechar los recursos y la audiencia que generamos gracias a esta cámara para poder hacer contenido audiovisual artístico. Claro, acá nosotros llegó la pandemia y teníamos un espacio vacío, en la plaza ya no ocurría nada, por lo tanto las visualizaciones eran casi nulas, digamos, muy poquitas. Entonces pensamos en cuáles eran los recursos que teníamos a disposición y teníamos esta enorme cantidad de suscriptores que creemos que al día de hoy creo que es como 130.000 suscriptores, y decidimos retomar nuestro quehacer en colaboración también con artistas y creamos esta serie audiovisual que en un principio eran 4 temporadas, hasta el momento hay 2 temporadas al aire y vamos a ver si logramos en algún momento terminar la tercera y la cuarta. Y de alguna forma abrimos este espacio para que los artistas pudiesen manifestar su sentir, porque para nosotros fue muy extremo pasar de estar en la calle manifestándonos como esta gran alma colectiva a estar encerrados con todos estos traumas que veníamos cargando, que todavía no habíamos podido procesar. Entonces decidimos abrir este espacio para que los artistas pudieran manifestar sin exigir nada más que los recursos que ellos pudiesen tener a la mano y que manifiesten lo que ellos quisieran. Y así es como surge Otoño en Silencio y Sol de Invierno, que están disponibles en nuestro canal de YouTube. Si en algún momento les surge las ganas de querer ver este contenido, está súper interesante, está ahí disponible. Y empezamos también a tratar de descubrir cuál era nuestra audiencia y cómo se comportaba. Y nos dimos cuenta de que todo lo que publicábamos, que no tenía que ver con el movimiento social o con la plaza, con el territorio, no tenía el mismo alcance.
que los lives de la plaza o las transmisiones en vivo. Por lo tanto, ahí empezamos a también descubrir que, bueno, a reafirmar más que nada, que la gente lo que le interesaba era este contenido, y que también ocurría algo que me imagino que también tiene que ver con el algoritmo, que mientras más violento, más visualizaciones hay. Sigamos, eso. Bueno, esa es la segunda temporada, y lo otro es que en el camino, que fue a principios del año pasado, nos invitaron desde Berlín a una exposición que se llamaba el Museo de la Democracia, que se hizo en la Galería NGBK, y nos invitaron a participar como CIMA. Y en ese momento empezamos a entender que a través de este registro histórico que estábamos haciendo, estábamos también siendo creadores, y es como pasamos de ser un espacio, una galería, que luego se convierte en nosotros lo llamamos vórtice creativo, porque no nos identifica el concepto de colectivo, todavía estamos ahí como tratando de entender cómo queremos llamarnos y lo que para nosotros representa, pero en términos más como concretos, funcionamos un poco como un colectivo. Y creamos una pieza audiovisual para esta instancia, que luego se transformó, que nos gustaría ahora compartirla con ustedes antes de cerrar, y que luego este contenido se convierte en una exposición que tuvimos este año en Chile, en un espacio artístico que se llama Balmaceda Arte Joven, que es un espacio mucho más experimental para artistas jóvenes. Nosotros nos sentimos muy agradecidos de que nos consideren artistas jóvenes aún. Y bueno, y esta pieza que se titula Centinela, que es el nombre que le dio Sebastián a la cámara. Bueno, ¿nos pueden confirmar si se escucha bien? Sí. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie.
Ay, sí. Ahí volvimos. Bueno, muchas gracias a ambos. ¿Se pueden dejar de compartir la pantalla para que ya nos veamos? Ahí yo la paré, sí, Gracias. perfecto. Ahí está Ayuda también. Hola, Ayuda. A la Ayuda. Bueno, primero que nada, qué emocionante ver estas imágenes. Muy emocionante. Yo tengo que tomar un poco de aire para poder conversar. Bueno, mira, muy interesante ambos los paneles. Estaba mirando aquí las preguntas del público. Creo que es importante decirte que más allá de la emoción, el público decidió hacer un WhatsApp autónomamente, producto de esta idea que creo que se rescata mucho, ¿no? En ambos proyectos, la idea de construir comunidad en el fondo, de abrirse al otro en múltiples perspectivas. Y yo, no sé, mirando las dos, pensando en lo que hablábamos al principio del valor y los valores, creo que ambos proyectos presentan muy claramente, de forma muy distinta, cómo este balance se produce. Entonces, mirando algunas cosas, voy a así como leer algunos comentarios, no sé si los han leído, pero en el fondo la idea de comunidad, la idea de cómo sostenerse, digamos, de cómo mantenerse fiel y concreto al propósito, y con todos estos vaivenes, particularmente en el caso de ustedes, de Galería Cima, el radical cambio de contexto y cómo eso los hizo adaptarse y mantuvieron, digamos, por decirlo así, su propósito. Ustedes lo atribuyen un poco a esta como señal externa, ¿no? Uno ve desde fuera que hay como también una consecuencia y una ruta. Entonces, yo creo que la primera pregunta yo creo que nace acá, es cómo, y quizás una parte menos sobre los valores, sino que más sobre el valor, ¿cómo lograron, y una primera pregunta para la galería Cima de Magdalena Velázquez, ¿cómo lo pudieron sostener este proyecto? Ustedes hablaron un poco del crowdfunding, ustedes hablaron también de mantener este espacio como lugar de independencia, pero si podrían desarrollar un poquito más, ¿cómo fue ese camino que tomaron de cambiar su modelo de negocio, por decirlo así, bastante radicalmente el que tenían antes y el que tuvieron después, donde el propósito agarró un elemento fundamental? Si podrían profundizar un poco más, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo han podido mantener ese contexto? Eso primero, después pasamos a ayuda. Claro, como comentamos en algún minuto, sentimos que esto había que hacerlo y al hacer todas estas acciones, al poner la cámara, empezaron a presentarse solo, básicamente, formas de financiarlo, como por ejemplo la monetización de YouTube. Con el gran alcance logramos en periodos de muchas visualizaciones generar recursos para inyectarlo en las finanzas de la galería. Así también en la campaña de donaciones, donde colectivamente la gente nos donó para poder seguir manteniéndonos. Entre medio también, con la pandemia, abrimos un market, un Shopify, por así decirlo, de arte, de prints, de fotografía, de merchandising, que hasta el día de hoy sigue abierto. Y además postulamos a un fondo de cultura de emergencia. O sea, todo eso ha hecho que podamos seguir. Y yo creo que desde el inicio fue un poco así, o sea, empezamos de diversas formas porque es un espacio muy caro, y como contábamos también, todas las exhibiciones tienen un costo alto de montar, desmontar, no sé, todo lo que eso implica, los guardias, las limpiezas, qué sé yo. Entonces, a partir de los arriendos y luego estos fondos que acá son para microempresas, eso también nos ayudó un montón en diversos momentos, tanto como para sostener los arriendos en cierto punto y también para equiparnos con cosas que nos iban a permitir avanzar. Por ejemplo, uno de esos fondos sacamos una cámara con una switchera para ahora, que volvimos a abrir luego de 2 años de permanecer cerrados, logramos abrir a público, estamos transmitiendo también lo que ocurre adentro de la galería. Eso también es interesante, como un juego de dimensiones, ahora que se puede volver a abrir, mostramos tanto lo que ocurre en la plaza como lo que ocurre adentro. Entonces, como decía Seba, de diversas formas al final vamos sumando y yo creo que siendo muy, muy creativos y buscar como el espíritu de no quedarse quieto durmiendo, sino que de activar. Sobrevivencia. Sí, Claro. O sea, claro, uno podría pensar también cómo atribuirlo, entendiendo lo que ustedes dicen, ¿no? Ustedes han pivotado de
de varios modelos, son creativos en buscar esa ruta, pero también diversificando, me entiendo, como tienen varias fuentes. Entonces, Galería Sima tiene esta diversificación, pero otra pregunta que nos hace Yolanda para Ayuda, que Ayuda nos invita a abrazar, tú dijiste, modelos poco ortodoxos. So I'm going to read in English. So as Galería Sima is talking about the diversity of incomes, so trying to look and being creative around different sources and how they adapt to the context. But in your case, Yolanda Rivera asked us, you talked about unorthodox business model, like to embrace unorthodox business models. What exactly do you mean with that? Could you be more precise in the light of this? And of course, if you want to comment about whatever you want, you can do it. Well, firstly, Nicholas, thank you for allowing me to go first, because I don't think I would emotionally be prepared to go after Sima Gallery. It was amazing and an incredible presentation. I think so. Diversification for unorthodox means that the desire for in-house was about to reduce reoffending, right? But this wasn't going to get funded by any means. So I needed to explore what was important to some of the stakeholders. And in a way, we create a Trojan horse. Is that a phrase? Sí, caballo de Troya. Caballo de Troya. Yeah. So in a way, we create a Trojan horse. This is what in-house is, because for the prison service, they believe it's an education program, but really it's a record label. This is all it is. But it's a record label that appears to be an education program. It appears to be on the outside rehabilitative. And it does all of those things, and it does it well, but it's a label fundamentally. And we take all the work of creating music and we make it in a very project-based way of learning. But Nicholas, this is also an important question, because it brings into play also themes of when I first started creating in-house, the plan was never to be involved in it, because I operate in decades. So I've always designed with an idea of designing myself out of it. So in-house now has 16 staff. 8 of those are people who were in prison and are now running, the label both on the outside and going in. And probably in 2 or 3 years, in-house will have nothing to do with me. And so the vision for change for me was always about creating something that can exist without me. Perfecto. Muchas gracias. Hay otra, perdón, el inglés, el español, que bueno, tengo un poco el desorden aquí en el Zoom, pero hay otra pregunta que estaba pensando, también es interesante, la comparación, ¿no? Galería Sima, también ustedes comentaron mucho su presentación de cómo el modelo de ustedes también se fue adaptando en torno a la galería como expresión artística, primero como espacio de exhibición, hablaste tú de unidad, y luego con esta idea de las cámaras que aparecieron como oportunidad, este prototipo en la manifestación de Camilo, y luego esa medición de impacto. O sea, creo que también hay algo interesante en el desarrollo de la expresión artística, del valor cultural artístico de la galería en sí misma, y cómo va encontrando el modelo que lo soporta, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, uno podría decir que hay una adaptación al contexto. Si eso es Galería Sima, pensando en ti, Yuda, cuando tú decides, ¿no es cierto?, este caballo de Troya que entra al sistema penitenciario, la decisión de que sea la música, de que sea un record label, y pregunta aquí Ana Mendoza, una pregunta de Ana Mendoza, ¿qué tan fácil o difícil fue que los prisioneros adoptaran o se identificaran con la música, o por qué se decidió la música y no otro tipo de arte, no otra escultura? ¿Por qué es eso y no otra cosa? So the first thing is I didn't choose it. It was chosen by the guys, right? But the arts is important, and this is why I love everything that the Sima Gallery are doing, because when England has a love affair with punishment, pretty much ever since the Romans left, England loves punishment. And 3 things happened probably about 500-600 years ago. One is we stopped punishing the body. We stopped punishing people, hanging people, whipping people, and we started punishing the soul instead, because we locked them up in prison. The second thing that started happening about 500-600 years ago is in England
is that we stopped using machines to punish people like the guillotine and the stocks and the hanging noose, and we started to instead use systems to punish. And the third thing is that we went from public executions in the town squares to privately locking up people. So this is a long way of me answering your question, but it wasn't important to me if it was music, but it was important to me that it was the arts. Because when you punish someone's soul, it's important that you have a language for that person to communicate that goes into the soul, and the arts does that. So whether it's music or whether it's drawing, whether it's painting, whether it's theater, whether it's anything that expresses the soul, this was important as an assumption. Anything that could take something that people were put into a private place to make public. So the art again, whether it's music, whether it's fashion, didn't matter, but that was that important element. And instead of using systems to punish, we use creativity to flourish. So this was a reason why, although I say music I didn't choose because it was a co-creative process, it was chosen by the guys, but it was important to me that it was focused on the arts and creativity. Great, thank you, Yuda. Gracias, Yuda. No, muy interesante la pertinencia. En el fondo también hay algo como de ajuste al contexto del problema que quieres resolver, y la idea del arte como el espacio de expresión para esa herida en el alma que hablas. Volviendo ya quizás a una cosa más prosaica, de nuevo, Galería Cima, aquí hay dos preguntas interesantes que creo que son importantes. Yo creo que fueron las que abrieron un poquito el grupo de WhatsApp, yo diría, o estaban en torno a esa idea, ¿no? Como, déjame ver que aquí está el chat. Bueno, básicamente no encuentro exactamente, pero acá hay dos preguntas. Una de Mariana Gómez, que dice: ¿cómo lograron, qué estrategia utilizaron para posicionar la marca tan rápido y lograr tantos asistentes desde el inicio? O sea, hay una idea de posicionamiento que luego yo supongo que ustedes pudieran detallar un poco, que sirvió para tener esa visibilidad, ¿no? Y luego pregunta, que no puedo, porque la hizo en el chat, acá está, Suyeli pregunta, que en el fondo la historia le parece increíble, pero ella tiene un proyecto, Suyeli, que nació durante la pandemia para ayudar primero a familias, y se fueron sumando gente, pero el problema que tiene ella es cómo mostrar estas historias, cómo hacer que más gente sepa, si es que entiendo bien la pregunta, cómo se puede promover para que esto escale. Entonces yo creo que la pregunta más por un lado como de cómo lograron posicionarse y qué podrían decirle a estos creativos que están en estos proyectos comunitarios y que tienen ese desafío, ¿no? De escalar, de sumar, de tener mayor impacto. Uy, yo creo que son muchas las condiciones y acciones que se empiezan como a unir para poder generar impacto. Yo creo que en nuestro caso fueron de partida en un inicio que ya estábamos, no sé, previos al estallido social ya teníamos 20.000 seguidores en Instagram, por ejemplo, como que ya estábamos formando esta comunidad. Y eso se debía a que hacíamos muchas cosas, o sea, tanto la gente que iba a hacer rodajes publicitarios empezaba a conocer el espacio y a difundirlo, la gente que asistía a las actividades gratuitas también, como cada pequeño aporte de distintas personas, eso empezaba como a generar un boca a boca, y tenemos en nuestro caso, que es algo, el espacio y las condiciones del espacio son muy impactantes, entonces la vista y la perspectiva que hay ahí es algo que para nosotros ha jugado mucho como a nuestro favor, porque no existe otro lugar igual. Entonces, yo creo que por ahí tenemos como esta pequeña ayuda, por una parte, y por otra parte, son como las gestiones que hemos hecho de... No sé, yo creo que lo nuestro es súper desde la intuición, como sentir que uno tiene como un objetivo claro y que lo que estás haciendo tiene un impacto como bueno al territorio, a la comunidad, y yo creo que con esa sensación, como con ese propósito claro, las cosas luego van sucediendo, y puede ser que esto sea un poco místico y esotérico, pero yo creo que es así, o sea, cuando uno tiene esa convicción adentro tan clara, las cosas se van dando, y para eso también hay que hacer, o sea, hay que conversar, hay que contarle a la gente de tus proyectos,
hacer redes de colaboraciones increíbles, el trueque también. Nosotros, no sé, tenemos un sistema de sonido increíble que lo hicimos a partir de trueque con una empresa de video y de audio, y que hasta el día de hoy es algo que nos funciona para hacer 1.000.000 de cosas. Entonces, como, yo creo que el consejo sería eso, alinear el propósito y como este rezo. Y de acá se desprende también un concepto bien básico empresarial, que es destinar parte de tus utilidades a nuevas actividades, o sea, quizás dejar de guardar utilidades en la empresa y reinvertirlas en las personas, en la gente y en la visibilización, que finalmente se transforma en publicidad para el proyecto en general. Mucho de lo que hicimos nosotros es reutilizar todas esas utilidades y reinvertirlas en proyectos culturales gratuitos a la gente. Por lo tanto, eso es como invertir en publicidad, pero a la vez invertir en productos culturales. Qué interesante lo que dice. Entonces, pensando un poco que resuena mucho con, ustedes no estaban en la charla anterior de Xian. Xian habló mucho de las formas de colaboración y formas, decía ella, de conversación en dos ámbitos, ¿no? Como en el ámbito, la conversación con los distintos creativos, la conversación con los pares, la conversación con los funders, la conversación con la autoridad. En el fondo, el emprendedor creativo o el creador que está desarrollando un proyecto, cómo se articulan estas formas de conversación. Yo diría que acá hemos aprendido que esas formas de conversación son colaborativas, ¿no sé? Estaba pensando en lo que tiene que ver con los proyectos los creativos que nos están escuchando. Hay conversaciones que son colaborativas, hay conversaciones que tienen que ver con también crear, diríamos, corriente de opinión. Si entiendo bien lo que dices tú, esta idea como de invertir en más productos culturales al final crea como un momentum en torno a tu proyecto que hace en el fondo, produce identificación, etcétera. Así que no, muy interesante. Y ahí en esa misma línea, antes de pasar a la última pregunta, pero en la misma línea ayuda, hablaste de esta idea del caballo de Troya, y creo que salió una pregunta, disculpen si no puedo citar a quién exactamente la hizo, porque hay varias, pero esta idea de cómo convenciste al Estado, digamos, a un organismo monolítico, digamos, para poder abrir la puerta para este caballo de Troya, ¿cómo fue esa conversación? De poder colaborar con un Estado que se dedica básicamente a las prisiones. Y eso tiene un elemento adicional, que una pregunta que también se hacía acá, cómo en Reino Unido, en UK, pareciera haber un apoyo más sistemático al emprendimiento social, que dicen acá, voy a encontrar quién lo hizo. Sí, acá está, Gabriela Mosqueda, que pareciera que en UK hay un apoyo más sistemático, organizado para el emprendimiento social, y pareciera que en México es casi nulo o hay mucho aislamiento. Entonces, es una pregunta doble: ¿cómo los convenciste? ¿Cómo se dio esa conversación? ¿Y qué lecciones puedes dar para el caso mexicano? Of course. I mean, so firstly, I think earlier in the talk I mentioned knowing the boundaries can really help innovate. And by that, there are some rules that can be broken. There are some rules that can be bent, and there are some rules that you have to adhere to, okay? So how we were able to convince the state is, as I said before, they weren't interested in an initiative that reduces reoffending, because in the UK, prisons aren't measured on reoffending. They're not even fined on reoffending. So we had to find what was important to prisons. Actually, education is important to prison. Okay. And then we understood that education in prisons in the UK is very, very poor. 86,000 people, the majority of whom never finished school, and then they're forced to be in school environments in prison. So no one wants to go. So if we were able to go to the prison to say, we've got something really good that will guarantee everybody would be engaged in it for education, then the prison service said, that's really interesting. Now, they don't know it's a record label, or they don't really care. And this is where it was important that, you know, we had to bend some rules, because we weren't allowed to take laptops in, we weren't allowed to take recording thing in at the beginning, but we kind of had to do that in order to be able to create something. And then when we created something and we're able to engage with our neighborhoods, both the state, and they could see this education thing looks really good,
loads and loads of people are engaged with it. That's great. We were also able to share it with our neighborhood. So the previous question was talking about, you know, how do you create a good communication around, kind of network around people. So in prison, the network is better than the communication network is better than out of prison. If something is happening within the prison service, usually a prisoner knows about it before most of the staff do. And so this was great because now the prisoners were talking about in-house, and we were more known across the whole prison service in the UK before the state knew about us. And so prisoners were telling their officers, officers were telling their governors, governors were going back to the state saying, what's this in-house thing going on? Prisons that we never even knew were contacting us saying, can you come and deliver education? And we'd say, but we're a record label. They'd say, yeah, that's fine, keep coming to us. So there's this thing of understanding the neighborhoods and the networks that operate there. But to answer the question, how we were able to convince them is because we told them we could do something that we knew was a problem for them. The thing around social impact and maybe if, you know, how is it framed in the UK, or certainly the elements of it, and I know that Nicholas, you know, around this as well, it's still not great. It's still seen as business that does some kind of good, as opposed to, you know, the Gallery Sima should be the narrative that we should be looking, instead of saying, you know, here's a lot of money, go and now produce some really good outcomes for what you do. It should be, we believe creativity and art is good for the soul. Here's a lot of money, don't report to us what happens, because we believe it will improve humanity. We believe it will improve the neighborhood. And it almost, you know, in this way of like, we don't even want to see reporting. We don't even want to see, that's what it should be like. Unfortunately, you know, social entrepreneurism in the UK is still like, kind of like business with a fake layer of kind of social narrative, because money is given, but you still have reporting and you still have to do things in order to demonstrate that the business is viable. And so the social element of it isn't as important as the business element. And I realize the two have to exist, but, you know, if you believe that creativity can heal, if you believe it's good for the soul, if you believe our neighborhoods and communities are better just by having more artists in them, then let's just have more artists, and let's not try and measure and capture it, because some things can't be qualified and quantified so easily. Bueno, nos quedan 3 minutos. Yo les quería agradecer mucho a ambos. Creo que ha sido muy inspirador. Bueno, yo me emocioné en un minuto, perdón por eso. Fue muy inspirador, fue muy interesante. Creo que mirando los comentarios del chat, creo que ha sido muy valioso para los participantes. Muchas gracias por haber estado acá.